Acompañándonos aquí. Buenas tardes, buenas noches, mi querido Robert. Mi querido Gerardo, es un placer estar aquí contigo y poder platicar contigo del tema que me ha ocupado toda mi vida. Pues qué bueno, fíjate que este tema de construcción, como todos los temas profesionales, siempre tienen como todo, su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar con que nos digan, que nos cuentes quién eres y más o menos qué has hecho, cuál es tu perfil o todo lo que tú eres. ¿Cómo no? Mira, yo soy un individuo nacido en la ciudad de Puebla en el año 1940. Nací en la ciudad de Puebla y ahí viví y estudié parte de la primaria, y posteriormente murió mi papá cuando yo tenía 11 años, algo por el estilo, y nos venimos a vivir a la Ciudad de México, y aquí estudié en el Colegio Cristóbal Colón, o sea, soy lasallista de Hueso Colorado. Y luego estudié arquitectura en la Universidad en la Nacional, y al terminar me puse a trabajar de inmediato porque pues, la necesidad económica era importante. Mi mamá se quedó con mi hermano y conmigo, un hermano que tengo 2 años y medio más chico que yo, que es técnico. ¿Tu mamá trabajaba? Mi mamá, cuando murió papá, que era ingeniero agrónomo, mi mamá se puso a trabajar para sostenernos, y vivimos con mi abuela y mi mamá sostenía la familia, los estudios y todo. Así fue el asunto. Y tuve la suerte de que mi papá trabajó toda su vida con un ingeniero que en paz descanse, que se llamó Cástulo Villaseñor, que fue jefe del departamento agrario en el periodo de Ruiz Cortines, como presidente Ruiz Cortines, y él fue el jefe en ese tiempo no era Secretaría de Agricultura, sino era Departamento Agrario, y don Cástulo Villaseñor era el jefe del Departamento Agrario, y mi papá era ingeniero agrónomo, estudió allá en la Universidad de Ciudad Juárez, ahí estudió agronomía, y siempre trabajó con don Cástulo Villaseñor. Entonces cuando yo estaba estudiando y tal y cual, terminé de estudiar, lo fui a visitar, que cuando terminé que lo fuera yo a ver, lo fui a ver, y ese mismo día ya aparece. Entonces él era jefe de auditores del Seguro Social en el periodo del presidente López Mateos, y entonces me presentó con el jefe de el subjefe de construcciones, que era el arquitecto José María Gutiérrez Trujillo, que aún vive, gracias a Dios, debe de tener unos 93 años y aún vive. Va al Colegio de Arquitectos, trabaja para la gente más humilde del país, es un gran hombre, y sigue viajando y viendo y todo, y apoyándose en estudiantes y tal. ¿Tú entraste a trabajar ahí en el Seguro Social? Y yo entré a trabajar en el Seguro Social. Me hizo favor el ingeniero don Cástulo Villaseñor, que era el jefe de auditores, de presentarme con el área de construcciones, y entonces ese mismo día en la noche me en un camión rumbo a León, Guanajuato. Y entonces, ¿ya trabajando? Ya trabajando, firmé en la tarde mi contrato de supervisor, y al día siguiente me fui a trabajar a León, Guanajuato. Ahí trabajé en el... O sea, ¿no trabajas directamente con él? No, en construcciones. Sí, él era jefe de auditores, y a mí me recomendó en el área de construcción. Yo trabajé en el área de construcciones, y me mandaron, ese mismo día se estaba empezando la obra de León, Guanajuato, un conjunto habitacional muy grande que te constaba. ¿Te habías recibido? Yo terminé la escuela, y antes de recibirme me puse a trabajar por necesidad económica, me puse a trabajar al terminar la escuela, y me mandaron de inmediato a León, y lo que te comento entonces se estaba iniciando la obra en un conjunto muy grande que tenía un hospital de 7 pisos y 2 sótanos con zonas de rehabilitación, y todo un hospital muy importante, una maternidad muy grande, tampoco que no existía en León. León, siendo la ciudad más grande del estado, tenía muy poca instalación de seguro social, tenía un edificio muy chiquito en el centro de la ciudad, y tenía demasiados derechohabientes. Entonces se construyó un gran conjunto, se construyó el hospital, la maternidad, un centro de seguridad social,
para trabajadoras que se me tocó a mí, un club juvenil para los varones, un campo de fútbol completo con iluminación y tribunas, una alberca olímpica con trampolín de 10 metros, etcétera. Era un conjunto internacional impresionantemente completo. Ahí se jugó en el primer partido nocturno de la ciudad de León, Guanajuato. Los ingenieros y arquitectos y maestros de la obra del Seguro Social jugamos contra los veteranos del Club León, que ya estaban retirados, porque Antonio Carvajal, el exportero de León, tenía una, no sé si todavía la tenga, de vidrio, y él le surtió los vidrios a la empresa constructora, que era Constructora Ballesteros, y yo fui uno de los 4 supervisores que supervisamos la obra. Era la obra más grande del Bajío en aquel entonces. Se estaba construyendo, además de la obra del Seguro Social, se estaban construyendo los túneles de la ciudad de Guanajuato, y se estaban construyendo los libramientos de la carretera, el de Querétaro, el de Irapuato, el de Celaya, el de Salamanca y tal y cual, ¿no? Entonces, una obra muy importante en la cual me relacionó, aprendí muchísimo, aprendí a trabajar. Tuve la suerte de tener un gran maestro y un gran sobreestante a quien supervisaba yo, de Monterrey, ellos, que fueron los que me enseñaron en realidad a trabajar. ¿En qué consistía tu supervisión? O sea, estabas nuevo en el asunto y... Sí, yo había trabajado en la construcción de una casa de habitación aquí en Ciudad Satélite con un compañero mío más grande que yo de edad, y yo trabajé de dibujante con el arquitecto Luis Barragán, el famoso don Luis Barragán. Todo el tiempo que estuve en la universidad trabajé yo de dibujante con el arquitecto Barragán, y éramos varios compañeros, se fueron saliendo, según se fue acabando, luego trabajamos para las arboledas, como dibujantes para las arboledas, y como se fue terminando el fraccionamiento, se fueron saliendo los que primero habían entrado, y yo era el más jovencillo de todos, y fui el que ganaba menos además, y fui el último que me quedé con don Luis. Incluso se salieron todos, todavía me quedé como 2 años con él trabajando. Lo llegué a estimar mucho porque era una persona, y aprendí muchísimo de todo lo que yo sé de arquitectura, se lo aprendí a don Luis Barragán, que fue mi maestro, y 2 años trabajé, o sea, ya solito yo como ahí con él, porque ya los demás muchachos ya se habían retirado, ¿no? Y yo le renuncié, pues, porque ya prácticamente no había nada que hacer. Él ya había vendido sus acciones de arboledas, habíamos proyectado ahí junto con él el hípico francés y el club de golf La Hacienda, y la casa de un hombre que hacía jardinería, que se llamaba Ruiz Gili, me parece que así se apellidaba, Juan Ruiz Gili, muy famoso locutor, ¿no? Pues creo que sí, y le hicieron una casa en Tacubaya que se la proyectó don Luis, y entonces yo le renuncié porque ya no había nada que hacer, y fui a ver a don Castro, y fue cuando me metió al Seguro Social. Y entonces pues ya me fui a León, y ahí trabajé, y mi trabajo de residente ahí era supervisar desde el trazo del edificio, la excavación, la construcción de cimientos y todo para arriba, y las obras que a mí me tocó supervisar fueron las primeras que se terminaron, y entonces luego me pasaron a supervisar la terminación del hospital, la alberca y parte del estadio. Bueno, ¿qué te parece si después de un corte seguimos platicando de tu persona y entramos también al tema de la industria de la construcción? Con muchísimo gusto. ¿Cómo ingresó a esta situación en la construcción por medio del Seguro Social? Así es. Como supervisor? A mí me llegaría una pregunta, Robert, sobre qué tan, para un muchacho joven, qué tan fácil o difícil es presentarse a ser supervisor de compañías que bueno, pueden hacer bueno o malo el trabajo, pero si lo hacen mal, ¿qué experiencia para el joven? Yo lo que estoy refiriendo es si hay corrupción ahí en ese instante, o
la tienes bastante sencilla, de que nomás supervisas y vas viendo la construcción, o sea, ¿en qué consiste? Porque claro, nosotros como mexicanos siempre pensamos que luego va a haber, por ejemplo, falta de calidad en los materiales que usan, van a tratar de ahorrarse dinero y con eso bajar la calidad, no sé. Me quiero pensar de que va a ser difícil un muchacho joven enfrentarse a constructoras en un momento, y qué pasa con un joven como tú en esa época. Claro. Mira, te lo voy a practicar muy sencillo. Yo era obviamente un muchacho muy joven, con mucha inocencia en todos sentidos, básicamente. El asunto de la industria de la construcción prácticamente me lo empezaron a enseñar lo que sé ahí en León, como te decía, los sobrestantes que me tocó supervisar, que eran un sobrestante muy importante nacido en Monterrey, con una gran experiencia, muchacho, y él me decía, mira, esto mejor lo hacemos así o asado, etcétera, muy bien y todo. Déjame decirte que el conjunto era tan grande que tenía un jefe de supervisión, un ingeniero, que era el jefe de los 4 supervisores que teníamos. Entonces, ¿qué éramos? Era nuestro jefe, y la obra la dividió en 4, y a mí me tocó el Centro de Seguridad Social, que eran 3 edificios de 3 niveles, más el teatro. Construimos un teatro también, que era, en ese tiempo León no tenía teatro porque estaba abandonado su teatro doblado, me parece que se llama. Construimos el teatro, el Centro de Seguridad Social, y luego a mí me tocó, por haber terminado antes, ir a nosotros. Sin embargo, este jefe de nosotros pues era, digamos, nuestro maestro, y entonces en ese tiempo era en lo que a mí me tocó vivir, y lo digo orgullosamente, toda mi vida fui un hombre total y absolutamente recto, y orgullosamente la gente que me conoce sabe que he sido, durante 50 años que he trabajado en la industria de la construcción, siempre 100% honesto, ¿sí? A mí me interesaba mucho hacer las cosas bien, terminarlas bien a tiempo y tal y cual. Pero mi pregunta digo, sabemos que hay mucha corrupción, tú no estás inmiscuido en ella, pero qué tan difícil es estar, sobre todo cuando eres joven, pues estar con esa tentación, o que no la aceptas, pero sí tenías esa presión, o no. Bueno, déjame decirte que al llegar yo ahí, la verdad es que yo me clavé a trabajar y a aprender y a darle. Nos íbamos como a las 7, pusimos un departamento los solteros, porque éramos 16 en total, entre los ingenieros y arquitectos de la compañía y del Seguro Social, y pusimos un departamento y nos íbamos a las 7 de la mañana, y yo de ahí salía, ahí conocí a mi esposa, me iba 2-3 veces a la semana a echar reja, como se decía en la provincia, y regresaba yo a la obra. ¿Qué es enseñar reja? Reja es que te paras en la banqueta, digamos, a echar noviazgo en la banqueta, ¿no? En aquel entonces, a mí me tocó todavía así cuando conocí. ¿No entrabas a la casa de la novia? Hasta que la pedimos. Hasta que la pedimos me dejaron entrar a la casa de mi novia. Exactamente. Entonces me aventé varios meses de reja, y en invierno y tal y cual. ¿Te casaste luego? No. Terminamos la obra, duró año y medio más o menos la obra, y luego me trajeron de residente a la obra de Toluca, que era otro conjunto muy parecido, de tamaño un poquito más chico, pero muy parecido también, con teatro y con todo, ¿no? Y aquí, terminando esa obra de aquí, ya regresé a casarme a León, me casé con una chica de León, de familia muy recta también y tal y cual, muy bien. Contestándote un poco a lo que me decías de lo de la construcción y de los materiales y tal, quiero decirte que en el tiempo que me tocó empezar a vivir mi vida en la industria de la construcción, la verdad es que se trabajaba con materiales o hechos en México o importados, pero de excelente calidad, y en ese tiempo el Seguro Social
en la industria de la construcción, en lo que es edificación, lo que podemos llamarle edificación, yo creo que era la número 1 del mundo, digo del país, o de las 2 o 3 mejores del país. Te voy a dar un dato muy interesante que me platicaban estando ya ahí yo, de que de la conquista a esa época de López Mateos, el país tenía del orden de 500 sanatorios que se llamaban en aquel entonces, que eran cliniquitas, hospitales un poco más grandes, privados, unos otros del gobierno, tal y cual, ¿ya? En la época del licenciado López Mateos se construyeron nada más en ese sexenio del orden de 550 hospitales. Se doblaba la cantidad. Se dobló la cantidad que existía en el país en toda la historia de la conquista en adelante, ¿no? Fue una gran época de construcción y no había tiempo, por lo menos en lo que a mí me tocó vivir, no había tiempo de pensar en otra cosa más que trabajar como loco, porque terminaba una cosa y lo mandaban uno a otro lugar, ¿no? De ahí fui a dar a Toluca, de Toluca regresé a casarme, y al regresar ya casado me hicieron jefe de mantenimiento del edificio central de Reforma, de las oficinas centrales, y yo manejaba todas las remodelaciones y el mantenimiento de la obra civil, y tenía yo un compañero, un ingeniero en instalaciones, que él veía todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas, aire acondicionado. ¿Te tocó la construcción o no, el mantenimiento? El mantenimiento del edificio, y ahí estuve como unos 2 años o algo por el estilo, de jefe de mantenimiento del edificio central y los edificios que tenía alquilado el instituto cerca de ahí de Reforma, donde están actualmente sus oficinas centrales. Y luego en ese tiempo estaba yo en conservación, en ese tiempo se dividieron conservación y construcciones, y me mandaron a mí a construcciones, y crearon 3 zonas y me hicieron jefe de una zona, la del Valle de México y los 6 estados colindantes, y me tocó ahí sí construir y remodelar, o sea, supervisar, porque no construíamos nosotros, construían constructoras, ¿no? Nosotros lo supervisábamos porque teníamos un residente en cada una de las obras, y ya en ese momento pues yo era el jefe de esos residentes, ¿no? Pero no tienes así anécdotas de que las compañías que quisieran hacer alguna maldad o realmente todo era transparente, porque pues, la visión que tenemos los mexicanos es que no ahí esas cosas no son transparentes. Bueno, ¿Tú sientes que sí había ese? Sí, mira, en mi época, en ese momento, yo no sé, o sea, te voy a platicar una anécdota. Me preguntas que te platicaron una anécdota, te la voy a platicar. Años después, pues yo duré 16 años, yo duré 25 años en el Seguro Social, de los cuales 16 estuve en activo. En esos 16 años que estuve en activo, al terminarse esos 16 años, mi jefe inmediato lo mandaron de vocal ejecutivo del FOBISTE. Entonces me invitó de subdirector de construcción al FOBISTE a hacer vivienda. Y entonces me dio permiso, él y yo pedimos unos permisos por 6 meses sin goce de sueldo para irnos al FOBISTE. Y entonces cuando me despedí del nuevo jefe de construcciones que llegó, me mandó a llamar y me dijo que si por favor, con toda la lista de todos los residentes, no le decía yo quién pensaba yo que era alguna persona que le gustara hacer trampas o llámalo como tú quieras, ¿no? Y entonces le dije que por ningún motivo, porque no los conocía, no me constaba, ¿no? Que se oía y se decía y tal y cual de algunas gentes, pero a mí no me constaba nada. Lo que sí podía hacer de esa listota, que era un blockzote así de grande, como de 10 centímetros de espesor, que sí le podía decir quiénes para mí eran las gentes súper decentes, ¿no? Y que él hiciera su investigación como quisiera, ¿no? Porque no me constaba nada de lo demás, ¿no? O sea, bueno, eso es interesante. Es la anécdota que tengo a tu pregunta. Pero es interesante porque, te digo, luego uno percibe que las cosas están mal y luego no están tan mal, o posiblemente la corrupción sea por otro lado, no en la calidad. Y quién sabe si a otros niveles, ¿no? Exactamente. Quién sabe si a otros niveles, ¿no? O sea, en el nivel que yo estuve, primero de residente, luego de jefe de zona,
nunca tuve era importante en la parte de la supervisión, porque pues o sea, era la calidad del producto, la calidad y la firma de los documentos para cobro y todo lo que tú quieras y más. Claro que había oportunidades, y yo no dudo que haya habido compañeros míos que lo hayan hecho, pero como le dije yo a ese jefe nuevo de construcciones, perdónenme, se dice pero a mí no me consta y yo nunca lo he visto, entonces yo no puedo decirle Juanito Pérez es tal cosa porque no me consta ni no lo vi. Bueno, ¿no? Le puedo decir quiénes a mi gusto son los gentes súper decentes, incluyéndome a mí, pero no le puedo decir quiénes no lo son porque no lo veo, ¿no? Pues es algo interesante. Bueno, me quedo, Roberto, vamos a otro corte y sí, con mucho gusto. Sobre tu trabajo en el Seguro Social, y que yo te insistía sobre si había corrupción o no había corrupción, y tú decías que a ti por lo menos no te tocó verla cuando tú eras supervisor en el Seguro Social, y eso es grato, porque bueno, luego uno ya tiene la malicia de estar pensando que las cosas son malas, ¿no? También estás hablando de otra época, ¿no? También. Es otra época, no tiene nada que ver con la época actual ni cómo se están manejando las cosas, ¿no? En aquella época yo creo que todo era un poco más o mucho más transparente. Yo pienso que sí. Y ahora, pues, lo que pasa es que sentimos que afecta mucho al país, primero hacer obras malas. Yo tuve una experiencia con un amigo que hizo 7 edificios en la zona del centro, y los 7 se cayeron en el temblor de 85, sí. Los 7 de él, y bueno, creo que él no tuvo la culpa porque estaba en la zona más álgida donde estaba el metro, que creo que pero él después se dedicó a hacer o apoyar un nuevo reglamento de construcción, pero sí en sus edificios murieron muchas personas. Claro. Y pues, o sea, uno siempre cuando hay una construcción siempre dice uno, si metieron mala calidad, pues está uno en peligro, sobre todo si hay un temblor. En México hay muchos temblores, pero a ti no te tocó vivir eso, y es importante. Bueno, esa es la experiencia que a ti... Aquí te podría hacer una pregunta técnica. No sé si la persona que le haya construido a este amigo tuyo los 7 edificios haya sido él mismo. Él mismo. Fíjate, eso puede ser sujeto de una especie de investigación, si fue él mismo. No sé, que en el tiempo que se cayeron, no sé qué es que se haya checado, me explico, porque si fue la misma persona hizo las 7 cosas mal, ¿sí? Porque es muy raro que se hayan caído los 7, ¿me explico? Se cayeron 7. Sí. Yo estoy de acuerdo, esa zona del centro le tocó, y te voy a decir por qué tengo cierta experiencia al respecto. El último trabajo que me tocó hacer para el gobierno, en mi vida profesional, fue el siguiente. Yo en ese momento, en el momento del temblor, yo en septiembre del 85, yo acababa de regresar de unas vacaciones y estaba yo de asesor del subdirector general de construcciones del ISSSTE. Estaba yo de asesor de él. Entonces, cuando tiembla, el director general, como un porcentaje muy importante del capital de la reconstrucción fue por donaciones de otros países y donaciones de mexicanos muy valiosos, entonces se creó había una auditoría pero impresionantemente rigurosa. Entonces el director del ISSSTE en ese momento, el doctor Alejandro Carrillo Castro, creó una comisión de reconstrucción para que no se revolviesen los dineros del uso corriente, digámosle así, con el de la construcción. Entonces me la encargaron a mí la coordinación de la reconstrucción de los edificios que le dañó el sismo al ISSSTE. Entonces esa comisión, me dieron un arquitecto, me dieron un ingeniero de ayudante, me
me dieron un jefe de costos, y me auditaba la auditoría interna del ISSSTE, la Contraloría Mayor de Hacienda, eran del orden de cuatro auditorías que me hicieron. Quiero decirte orgullosamente que terminé el 21 de noviembre del año que se terminó el sexenio, entregando absolutamente todo a las 4 auditorías, a la interna del ISSSTE, a la interna de la Jefatura de Construcciones, a la interna del ISSSTE, a la Contraloría Mayor de Hacienda y a otra auditoría especial que había, porque se checaba absolutamente cada peso que se gastaba, era auditado en mi caso, por esas 4 auditorías, ¿no? Y quiero decirte que la zona esta del centro en realidad fue de las más afectadas, porque yo contraté un grupo de ingenieros civiles, que hice una especie de grupo colegiado de ingenieros de altísima calidad, para que me ayudaran en la reconstrucción, y ellos calcularon la reconstrucción de todos los edificios. Solamente tuvimos que demoler un edificio en la colonia Roma, en la calle de, no me acuerdo si era Durango, creo que era la clínica número 3 o algo, lo demás porque se lastimó el piso central, estaba muy lastimado, y ordenó al departamento central que se demoliera. El resto de los edificios del ISSSTE todos se reconstruyeron, empezando por la matriz que está en la avenida Juárez y tal y cual. Se cayó un edificio muy importante donde estaba Pensiones, ese se cayó en el mero temblor, y ahí se murió mucha gente porque estaban en un curso a la hora del sismo, ¿no? Pero el que se hayan caído esos 7 edificios de un solo cliente y construidos por una sola gente, pues yo creo que debe haber ameritado en aquel entonces pues alguna investigación especial, ¿no? En la de nosotros, como no se nos cayó más que ese que se fue abajo porque era muy antiguo, el edificio de pensiones que estaba en la avenida Juárez. Y pero tú sí la checas al temblor del 85, que el haber construido el metro, y la mayoría de los edificios que se cayeron estaban cerca del metro, ¿pudo haber incidido? No, yo no soy experto en el asunto, pero no creo, no lo creo. Yo calculo que por ejemplo, la avenida Chapultepec se cayeron un montonazo. Sí, pero pasaba el metro ahí, Pino Suárez, recuérdate, déjame, todos estaban en el metro, y así. Claro, déjame comentarte más avenida Juárez, donde pasa el metro. Sí. Ahí se cayeron la mayoría de los edificios también. Sí, déjame comentarte de las cosas que recuerdo, porque pues ya estamos hablando de 25 años, ¿no? Sí. De las cosas que recuerdo de aquellos entonces, y de los comentarios de los ingenieros, la mayoría doctores en ingeniería y lo que tú quieras, de los cuales todavía viven muchos, que el primero duró mucho. Primero fue un temblor de una intensidad que no teníamos registrado en el país, que yo sepa, no sé si esté yo equivocado, pero creo que de los registrados es de los más fuertes que ha tenido el país. Luego nosotros tuvimos edificios lastimados en Colima, en Guadalajara, en Iguala y aquí en México, ¿no? Hospitales que teníamos en construcción se nos dañaron. O sea, fue un temblor primero muy fuerte, y luego la onda del temblor, según los expertos de que comentaban en aquel entonces en las juntas que teníamos con el departamento central y con todo el mundo, las ondas del propio temblor coincidieron con algún momento de la Tierra, hizo coincidir con las ondas del temblor, y eso afectó a edificios entre X número. O sea, por ejemplo, un edificio a lo mejor de 20 pisos llegó a ser más resistente que uno de 8, ¿sí? Porque el problema científico de las ondas afectó a los edificios creo que entre 8 y 12, no me creas 100%, pero según me acuerdo, entre 8 y 12 niveles fueron los más afectados, y a una parte de la ciudad
le hizo mucho más daño que a otras. Si tú te acuerdas del viaducto hacia el sur, o sea, como que hubo dos ciudades, del viaducto hacia el sur le fue menos mal que del viaducto hacia el centro. ¿Por qué? Pues por el famoso lago y por todo lo que tú quieras. Hay muchas razones técnicas que yo en realidad no... ¿Tú nunca habías escuchado nada de que el metro haya provocado...? No así como me lo estás planteando, no, ni tampoco lo creo, porque yo creo que los estudios de mecánica de suelos que se hicieron con el metro, yo creo que se hicieron bastante bien. Quiero decirte una cosa, en este país, en realidad se construye bastante bien, y a raíz del temblor ha mejorado infinitamente más la construcción, porque se afinaron las normas y se les metió, digamos, un margen de seguridad muchísimo mayor que el que se tenía, porque el temblor, no sé si tú hayas oído que si un temblor de 6 grados, uno de 7 y uno de 8, no es como si fuera subiendo una escalera, que simplemente es el pedacito ese que va subiendo, sino es un aumento algebraico que impresionante. De un temblor de 6 y pico grados a uno de 8.2 es una diferencia abismal, me explico, que fue lo que le pasó a la Ciudad de México en ese momento. Ahora, la verdad es que aquí se construye bien, se construye con buenos materiales, los materiales que se hacen en México, el tabique. Por ejemplo, los edificios de departamentos hechos con tabique les fue mucho mejor que edificios que sus divisiones no estaban hechas con tabique. Los ingenieros especialistas en eso te lo podrán corroborar con muchísimo más precisión que yo. Yo simplemente te estoy hablando un poquito de memoria de aquel entonces, ¿no? Porque además yo coordinaba la reconstrucción de acuerdo a las instrucciones que daban estos doctores en ingeniería, y bueno, yo seguía al pie de la letra lo que ellos decían, y te digo, gracias a Dios terminé bien, sin ningún problema con las auditorías, y incluso hasta felicitado por las dependencias que me auditaron, mi comisión de reconstrucción, ¿no? De la cual quedé muy orgulloso, y ahí fue cuando de ahí me retiré ya del sector gobierno, ¿no? Perfecto. En esa época. Vamos a otro corte y regresamos con el tema de la diferencia de trabajar en el gobierno y trabajar Ándale, pues, con mucho gusto. O sea, ya con tus propios recursos. Con mucho gusto. Fíjate, Roberto, que o sea, tú trabajas en el gobierno, pero después ya estás en la iniciativa privada. ¿Tú cómo ves lo de la tramitología? Porque fíjate que, bueno, hay muchos casos, pero luego es un viacrucis. Ahorita uno de mis hijos está buscando que le otorguen una licencia de construcción en Toluca. Bueno, llevan 2 años con esa, y eso que tienen buenas amistades y relaciones y todo, pero ¿qué se siente estar del otro lado de la mesa, no? Claro. Mira, te voy a decir una cosa, por el asunto del tiempo, es muy importante que te comente lo siguiente. Yo, después del Seguro Social, me fui al Fobiste de subdirector de construcciones, y luego del Fobiste me mandaron a llamar al Infonavit y me fui de jefe de construcciones del Infonavit, y de ahí me invitaron al ISSSTE de jefe de mantenimiento a nivel nacional, y luego me quedé con la comisión de reconstrucción que te platicaba hace un momento. Bien, o sea, todo eso se llevó 25 años. Quiero decirte que orgullosamente el Seguro Social nunca me dejó renunciar, porque mi historial y lo digo orgullosamente por si alguno de mi mujer, mis hijos, papás ya no tengo, pero y amigos que me quieran, lo saben bien, orgullosamente salí por la puerta grande, como entré de chiquillo ahí, así salí 25 años después, ¿no? Y salí porque ya estaba yo cansado, había tenido trabajos de mucha responsabilidad, como la reconstrucción, que fue de mucha responsabilidad, y entonces tenía yo, en ese tiempo era yo consejero de una empresa de productos químicos de un cuñado mío,
era yo asesor de un jefe de construcciones, y entonces tenía yo varias ocupaciones y decidí ya salirme a la iniciativa privada y tal y cual, ¿no? Y fue un cambio tremendo para mí, porque, vuelvo a repetirte, orgullosamente yo viví de mi sueldo toda la vida, y entonces yo salí del gobierno con mi sueldo como lo tenía y tal y cual. Años después se me ocurrió, por ayudar a un amigo mío a que se jubilara, me dijo: oye, ¿tú ya te jubilaste? Le dije: pues no, nunca se me ocurrió. Entonces regresé al Seguro Social, hice mi trámite, y hace 7 años me jubilé ya con una jubilación muy baja, porque había dejado pasar más de 20 años o algo por el estilo, ¿no? Y tal y cual, pero salí orgullosamente por la puerta grande, y el pasarte a la iniciativa privada sin tener los recursos para... Yo creo que en la iniciativa privada debes de tener 2 elementos muy importantes para poder trabajar infinitamente bien. Uno de ellos, muy buenas relaciones, y otro, un capital de apoyo, ¿sí? De alguna manera, el capital de apoyo pues puede ser de préstamo bancario, alguien que se asocie contigo, en fin, puede haber varios. Y las relaciones pues pueden ser las de gente importante en el gobierno, o de gente importante en la iniciativa privada, que te apoyen a que tú estés trabajando, ¿no? Entonces yo me salí y puse una compañía para aplicar los productos químicos que producía mi cuñado, unos productos que había comprado con una tecnología inglesa holandesa, y me fue verdaderamente muy difícil, pero muy difícil, porque entrené 7 u 8 obreros, desde comprarles uniformes, entrenamientos, que acabaron sus escuelas, muchas cosas y tal y cual, y el producto de mi cuñado no era muy conocido, era para recubrir tanques de petróleo, tuberías de toda clase y tal y cual, y no era fácil. Y entonces llegó un momento en que hubo muy poco trabajo, y tuve que el despacho lo tuve que dividir, y puse otra compañía que pusieron las esposas de una empresa de jardinería, y con esa empresa de jardinería le dimos mantenimiento de jardinería a edificios importantes y tal y cual, y nos sostuvimos 25 familias 2 o 3 años. Me fue mejor que con los productos, con la aplicación de los productos petroquímicos, ¿no? Y luego me invitó un amigo mío de socio a una constructora suya que le estaba yendo muy difícil, no tenía un apoyo de confianza, y me fui con él y trabajé con él 3 o 4 años, y enderezamos las cosas. Y cuando estuvieron las cosas enderezadas, porque así andaba con muchos problemas, me retiré, y me llamó otro compañero mío, y me fui, y ahí sí tuvimos muchísimo trabajo, y tuve una época de vacas gordas, como se dice, muy buena, nos fue muy bien. Hicimos muchísimas obras, él estaba muy bien relacionado y tenía recursos, hicimos buenas obras y tal y cual. Y luego se nos acabó el trabajo, y ya no fue fácil conseguir trabajo en ese momento, y entonces me invitó otro amigo mío, que es con el que estoy de socio en una empresa que se llama Cava Construcciones. Estoy orgullosamente con él hace 12, 13 años, algo por el estilo, y es un hombre, somos lasallistas los dos, ahí nos conocimos, y luego fue de mis empresas supervisoras que yo tuve, y entonces hicimos muy buena amistad en plan familiar y en plan personal y tal y cual, y me invitó, me pidieron que hiciera yo un fraccionamiento en Silao, Guanajuato, y pues eso es más de ingenieros que de arquitectos, porque ya estaba proyectado prácticamente, y entonces yo lo invité a que me ayudara a hacer y nos hicimos socios, y hicimos el fraccionamiento en Silao muy bien. Y luego, pues en estos 12 años hemos tenido 9 buenos, siempre con trabajo. Supervisamos muchas obras de casas al Infonavit, y obras particulares, remodelaciones y todo lo que tú quieras. Es una empresa que tiene 40 años de existir, los cumplió ahora en julio,
ha hecho hospitales, ha hecho de todo lo que te puedas imaginar ha hecho. Y yo me jubilé hace 7 años y tal y cual, y me quedé como consejero de la empresa. Fíjate, Roberto, que, o sea, tú trabajas en el gobierno, pero después ya estás en la iniciativa privada. ¿Tú cómo ves lo de la tramitología? Porque fíjate que, bueno, hay muchos casos, pero luego es un viacrucis. Ahorita uno de mis hijos está buscando que le otorguen una licencia de construcción en Toluca. Bueno, llevan 2 años con esa, y eso que tienen buenas amistades y relaciones y todo, pero ¿qué se siente estar del otro lado de la mesa, no? Claro. Mira, te voy a decir una cosa, por asunto del tiempo, es muy importante que te comente lo siguiente. Yo, después del Seguro Social, me fui al Fobiste de subdirector de construcciones, y luego del Fobiste me mandaron a llamar al Infonavit y me fui de jefe de construcciones del Infonavit, y de ahí me invitaron a la lista de jefe de mantenimiento a nivel nacional, y luego me quedé con la comisión de reconstrucción que te platicaba hace un momento. Bien, o sea, todo eso se llevó 25 años. Quiero decirte que orgullosamente el Seguro Social nunca me dejó renunciar, porque mi historial y lo digo orgullosamente por si alguno de mi mujer, mis hijos, papás ya no tengo, pero y amigos que me quieran, lo saben bien, orgullosamente salí por la puerta grande, como entré de chiquillo ahí, así salí 25 años después, ¿no? Y salí porque ya estaba yo cansado, había tenido trabajos de mucha responsabilidad, como la reconstrucción, que fue de mucha responsabilidad, y entonces tenía yo, en ese tiempo era yo consejero de una empresa de productos químicos de un cuñado mío, era yo asesor de un jefe de construcciones, y entonces tenía yo varias ocupaciones y decidí ya irme a la iniciativa privada y tal y cual, ¿no? Y fue un cambio tremendo para mí, porque, vuelvo a repetirte, orgullosamente yo viví de mi sueldo toda la vida, y entonces yo salí del gobierno con mi sueldo como lo tenía y tal y cual. Años después se me ocurrió, por ayudar a un amigo mío a que se jubilara, me dijo: oye, ¿tú ya te jubilaste? Le dije: pues no, nunca se me ocurrió. Entonces regresé al Seguro Social, hice mi trámite, y hace 7 años me jubilé ya con una jubilación muy baja, porque había dejado pasar más de 20 años o algo por el estilo, ¿no? Y tal y cual, pero salí orgullosamente por la puerta grande, y el pasarte a la iniciativa privada sin tener los recursos para... Yo creo que en la iniciativa privada debes de tener 2 elementos muy importantes para poder trabajar infinitamente bien. Uno de ellos, muy buenas relaciones, y otro, un capital de apoyo, ¿sí? De alguna manera, el capital de apoyo pues puede ser de préstamo bancario, alguien que se asocie contigo, en fin, puede haber varios. Y las relaciones pues pueden ser de gente importante en el gobierno, o de gente importante en la iniciativa privada, que te apoyen a que tú estés trabajando, ¿no? Entonces yo me salí y puse una compañía para aplicar los productos químicos que producía mi cuñado, unos productos que había comprado con una tecnología inglesa holandesa, y me fue verdaderamente muy difícil, pero muy difícil, porque entrené 7, 8 obreros, desde comprarles uniformes, entrenamientos, que acabaron sus escuelas, muchas cosas tal y cual, y el producto de mi cuñado no era muy conocido, era para recubrir tanques de petróleo, tuberías de toda clase y tal y cual, y no era fácil. Y entonces llegó un momento en que hubo muy poco trabajo, y tuve que el despacho lo tuve que dividir, y puse otra compañía que pusieron las esposas de una empresa de jardinería, y con esa empresa de jardinería le dimos mantenimiento de jardinería
a edificios importantes y tal y cual, y nos sostuvimos 25 familias 2 o 3 años. Me fue mejor que con los productos, que con la aplicación de los productos petroquímicos, ¿no? Y luego me invitó un amigo mío de socio a una constructora suya que le estaba yendo muy difícil, no tenía un apoyo de confianza, y me fui con él y trabajé con él 3 o 4 años y enderezamos las cosas. Y cuando estuvieron las cosas enderezadas, porque sí andaba con muchos problemas, me retiré y me llamó otro compañero mío y me fui, y ahí sí tuvimos muchísimo trabajo y tuve una época de vacas gordas, como se dice, muy buena, nos fue muy bien. Hicimos muchísimas obras, él estaba muy bien relacionado y tenía recursos, hicimos buenas obras y tal y cual. Y luego se nos acabó el trabajo y ya no fue fácil conseguir trabajo en ese momento, y entonces me invitó otro amigo mío que es con el que estoy de socio en una empresa que se llama Cava Construcciones. Estoy orgullosamente con él hace 12, 13 años, algo por el estilo, y es un hombre, somos lasallistas los dos, ahí nos conocimos, y luego fue de mis empresas supervisoras que yo tuve, y entonces hicimos muy buena amistad en plan familiar y en plan personal y tal y cual, y me invitó, me pidieron que hiciera yo un fraccionamiento en Silao, Guanajuato, y pues eso es más de ingenieros que de arquitectos, porque ya estaba proyectado prácticamente, y entonces yo lo invité a que me ayudara a hacer y nos hicimos socios y hicimos el fraccionamiento en Silao muy bien. Y luego, pues en estos 12 años hemos tenido 9 buenos, siempre con trabajo. Supervisamos muchas obras de casas al Infonavit, y obras particulares, remodelaciones y todo lo que tú quieras. Es una empresa que tiene 40 años de existir, los cumplió ahora en julio. Ha hecho hospitales, ha hecho de todo lo que te puedas imaginar ha hecho. Y yo me jubilé hace 7 años y tal y cual, y me quedé como consejero de la empresa. Fíjate, Roberto, que o sea, tú trabajas en el gobierno, pero después ya estás en la iniciativa privada. ¿Tú cómo ves lo de la tramitología? Porque fíjate que, bueno, hay muchos casos, pero luego es un viacrucis. Ahorita uno de mis hijos está buscando que le